Bueno, gente, el tema de Ilia Topuria, ¿no? Del personaje que es Ilia Topuria, del nombre que está representando este peleador, sigue dando de qué hablar mediante las redes sociales. Actualmente, Ilia se encuentra en el centro de la tormenta, ¿no? En el centro del huracán. Y precisamente todo el mundo está hablando sobre él y nosotros en este canal he estado hablando sobre ciertas cosas, ¿no? Precisamente sobre la pelea que tuvo contra Josh Emmett, que fue precisamente la última pelea que Ilia Topuria tuvo, donde dio una clase magistral de lo que es pelear dentro de MMA, sobre todo de lo que es pelear a manera de striking, ¿no? Mostrando un boxeo verdaderamente limpio. Y también me gustaría hablar en este video sobre un tema bien interesante que ha estado rondando, ¿no? Las redes sociales, y es que precisamente en la conferencia de prensa posterior a esa pelea que tuvo Ilia Topuria contra Josh Emmett, esa última pelea que tuvo Ilia, pues él estuvo dando ciertas declaraciones bien interesantes, y entre ellas estuvo mencionando o directamente le estuvieron preguntando sobre las posibilidades que existían de que él se enfrentara a Max Holloway en una futura próxima pelea. Como ustedes saben, Max Holloway ya tiene una pelea confirmada y es precisamente contra el Korean Zombie. Es una pelea que se va a estar dando próximamente. Es una pelea también que el mismísimo Max Holloway estuvo pidiendo porque él está consciente de que actualmente no le iban a dar esa oportunidad titular debido a que ya ha peleado 3 ocasiones, o sea, ha peleado en 3 ocasiones contra Alexander Volkanovski y en las 3 ha perdido. 2 de ellas pueden ser debatibles, una sobre todo puede ser bastante discutible esa derrota, pero en la última, que fue la más reciente que tuvimos, pues Alexander Volkanovski dio también una clase magistral de lo que era el striking, que es precisamente donde la mayoría de las peleas de Max Holloway se dan, es en el striking. Es un tipo striker natural, él no tiene nada que hacer en el suelo, o precisamente su pelea de suelo en ese departamento no es que se desenvuelva de la mejor manera. Entonces, a ella le estuvieron preguntando debido a que Max Holloway precisamente está en el top de la división. No solamente él, hay varios nombres que están en ese top, pero es que se ha hablado anteriormente, por ejemplo, de Brian Ortega, ¿ok? Y Brian Ortega, pues, en un momento determinado dijo que no conocía a Ilia, etc. Y después como que se retractó, como que sí lo conocía, pero que estaba en medio de una lesión, en medio de una recuperación y que actualmente iba a estar un tiempo, digamos que prolongado, más fuera del octágono, debido a que necesita recuperarse de manera correcta, ¿no? Y me parece inteligente, solo que no me pareció bien en su momento que dijo que no conocía a Ilia, con lo, digamos que mainstream que está haciendo precisamente Topuria. Entonces, Ilia, ni corto ni perezoso, en esta conferencia de prensa respondió a que es una pelea que él actualmente no está considerando. O sea que el nombre de Max Holloway, que es un gran nombre, etcétera, que representa un gran nombre de la división de las 145 libras en su momento, pero que actualmente ha perdido mucho caché. Yo estoy de acuerdo con Ilia Topuria en eso, porque evidentemente Max Holloway, luego de haber perdido en estas 3 ocasiones contra Alexander Volkanovski, ¿ok? A pesar de que la última ocasión que peleó, por ejemplo, contra Arnold Allen, pues demostró que todavía hay que contar con él, etc. Me parece que luego de esas 3 derrotas por el cinturón, ha perdido cierto valor, cierto caché. Por lo tanto, Ilia Topuria, que es un tipo que ahora mismo está buscando la grandeza, desde mi punto de vista, creo que enfrentarse a Max Holloway no sería un paso inteligente, aunque, por otro lado, sería una pelea que quizás no fuera tan difícil como muchos pueden pensar, ¿ok? Esto quizás para muchas personas puede ser, digamos que una infamia, ¿no? Entre comillas, porque desde mi punto de vista, Max Holloway no representa una gran amenaza para Ilia Topuria, desde mi punto de vista, ojo. Y les voy a estar explicando en este video por qué no representa una verdadera amenaza. Yo creo que incluso Josh Emmett representaba más amenaza de lo que puede ser Max Holloway para Ilia Topuria. Y nos dimos cuenta en esta pelea de que Ilia Topuria no solamente es un tipo muy inteligente, no solamente es un tipo muy maduro en sus peleas, sino que también tiene una fuerza de pegada que la viene demostrando en medio de todas sus peleas. Es un tipo que si te pega, te tumba, ¿ok? Y precisamente acaba de tumbar un tipo, o sea, acaba de darle unos knockdowns a un tipo que prácticamente no lo han tumbado en su carrera. Solamente lo han tumbado una sola vez, pero cuando le dieron el KO en esa pelea en el 2019. Pero más nadie lo ha logrado hacer. Ilia Topuria lo hizo en reiteradas ocasiones dentro de la misma pelea. Entonces, hay que contar algo con Max Holloway. Max Holloway es un tipo que tiene un récord, ¿ok?, de golpes significativos, pero que también tiene un récord, digamos que malo, un récord en contra de lo que es su físico, porque es un tipo que ha recibido una cantidad de daño bastante grande, es un tipo que ha recibido muchísimos golpes significativos. Hay que decir algo, y es el aguante que tiene Max Holloway a los golpes. Tiene una bastante buena, o sea, bastante buen aguante
a todo ese daño que él recibe. Pero hay algo aquí que hay que destacar y es precisamente la pegada que tiene Ilia Topuria. Ilia Topuria no es un tipo que te va a pegar con flores, es un tipo que te va a pegar bien fuerte y cuando pega, pega con un fierro, pega fuerte, pega duro, pega para noquear. Lo ha demostrado, como ya les digo, en todas sus peleas. Tumbó a Bryce Mitchell, tumbó a precisamente ahora a Josh Emmett, tumbó también a Jair Herbert, tumbó a Ryan Hall, etcétera. Ha tumbado a todos los peleadores los cuales se han enfrentado con él desde que hizo su debut dentro de UFC, ganando 2 peleas, o sea, de estas 6 victorias consecutivas que él tiene dentro de la compañía, ha ganado 2 por decisiones y las 2 han sido por decisiones unánimes. Y esta última, por supuesto, fue una brutalidad, fue una pasada por arriba a un top 5 y no me canso de decir esto, fue a un top 5 súper duro. Entonces, si Ilia Topuria logró derribar con golpes a un tipo como Josh Emmett, que aguanta una barbaridad de golpe, lo ha demostrado en múltiples ocasiones, un tipo que solamente ha sido finalizado por golpes una sola vez, ¿ok? Ilia Topuria estuvo al borde de finalizarlo, sobre todo en el cuarto asalto, pero también en el segundo asalto estuvo bien cerca de lograr esa finalización. No lo logró hacer porque simplemente el tipo está duro. Josh Emmett es un tipo que aguanta muchísimo, es un tipo muy fuerte, ¿ok? Y me parece que Max Holloway, con la acumulación de daño que ya él tiene, con toda esa cantidad de golpes significativos que él ha recibido, ¿ok? Me parece que en una pelea, una supuesta pelea, por supuesto, contra Ilia Topuria, no le iría muy bien recibiendo los trastazos que da Ilia Topuria. Pega muy fuerte, ¿ok? Por otro lado, pudiéramos decir que Max Holloway tuviera, entre comillas, ciertas oportunidades en cuanto a ganar la pelea por punto, porque también es un tipo que tiene un gran volumen de golpeo, tira una muy buena cantidad de golpes. Pero el problema aquí, como les digo, es que Ilia Topuria sí va a estar entrando en ese intercambio y va a pegar fuerte, ¿ok? Mostró contra Josh Emmett también que tiene buena esquiva. Ilia Topuria ha mejorado su esquiva, tiene una capacidad de reacción cada vez más rápida. Uno de sus entrenadores también ha estado hablando sobre esto, que Ilia Topuria ha mejorado, ¿ok?, en lo que es su capacidad de reacción, cada vez es más rápido reaccionando y lo pudimos ver evidentemente en esta pelea contra Josh Emmett. Por lo tanto, a mí me parece que si la pelea se va al striking como tal contra un Max Holloway, contra este Max Holloway que a pesar de todo es un buen peleador, a pesar de todo es un tipo que demostró, por ejemplo, contra Arnold Allen que todavía es un buen luchador, es un tipo bastante efectivo en lo que es el striking, me parece que contra Ilia Topuria no la pasaría nada bien. Y lo otro es que si por supuesto la pelea va al suelo en algún momento, si Ilia Topuria decide porque sí llevar al suelo, porque lo demostró contra Josh Emmett, demostró que te lleva al suelo cuando él quiere, que mantiene la pelea en el striking cuando él quiere, ¿ok? Por lo tanto, me parece que si lleva a Max Holloway al suelo, la pelea se acabó, ¿ok? Max Holloway no es un tipo bueno en lo que es el wrestling, no es un tipo bueno en lo que es el grappling, ¿ok? E Ilia Topuria contra Josh Emmett, que es un tipo bueno en el suelo, o por ejemplo contra Bryce Mitchell, que es un tipo muy bueno en el jiu-jitsu, muy bueno en el grappling y en el wrestling en general, pues parecía que eran principiantes contra Ilia Topuria. Ilia Topuria los controlaba en el suelo como quería, hacía estos scrambles como quería, hacía lo que le daba la gana en el suelo. Y precisamente contra Max Holloway va a ser peor aún, porque Max Holloway es un tipo que es striker, como ya les estaba diciendo. Ahora bien, para que esta pelea se dé, Ilia Topuria estuvo dando una condición y es que se haga en España, algo que estaría muy bueno, estaría espectacular, sobre todo para los fanáticos hispanohablantes, no importa de dónde seamos, ¿ok? Ya sea Latinoamérica, ya sea España, etcétera. Incluso, ¿ok? En general, Europa, porque hay muchas cosas, sobre todo en Reino Unido, que ya no pertenece a Europa, pero que está cerca, que ven lo que es UFC, ahí se da bastante lo que es la UFC, lo que es la MMA en general. Por lo tanto, eso atraería muchísimo público. Ahora bien, se estuvo hablando de que si en el Santiago Bernabéu, por ejemplo, Sergio Ramos también estuvo hablando sobre esto en entrevistas que le hicieron porque él estuvo en ese evento, estuvo presente en ese evento. Pero a mí me parece que el Santiago Bernabéu sería demasiado, ¿ok? La UFC no se caracteriza por hacer unos eventos, o sea, sus eventos en estadios tan grandes. El Santiago Bernabéu es un estadio sumamente grande que alberga una cantidad de personas impresionante, ¿ok? No me parece que la UFC llevaría una pelea directamente a un estadio como es el Santiago Bernabéu. Sería verdaderamente impresionante, pero yo creo que las taquillas, yo creo que los precios que da la UFC, pues no son unos precios bajos, ¿ok? La UFC, para entrar a un evento de la UFC, se paga caro, ¿ok? Estamos hablando de taquillas grandes, de taquillas caras. Por lo tanto, ¿cuántas personas pudieran pagarse esa taquilla? No lo sé, pero no creo que una excesiva cantidad de personas. Por lo tanto, la UFC, desde mi punto de vista, o por lo que yo he visto, funciona mejor con pequeños lugares, ¿no? Con pequeños establecimientos que quepan ya sea 10.000 personas,
por ahí, más o menos, quizás hasta un poco menos, ¿ok? Pero no la cantidad de personas que pueden entrar en el Santiago Bernabéu. Estamos hablando de muchas personas. Por lo tanto, con los precios que pone la UFC y con la cantidad de personas que pudieran entrar ahí, creo que no estaría bien del todo. Ahora bien, hay algo aquí que hay que tomar en consideración también, y es que las MMA hasta ahora en España no están al nivel que precisamente la UFC quisiera, entre comillas, ¿ok? Digamos esto porque no mueve tantas personas todavía las MMA en España como si lo mueve, por ejemplo, en Latinoamérica en general. Creo que en Latinoamérica todavía hay un movimiento más grande porque está está en medio de todo esto. Pues Brasil hay muchos países en Latinoamérica, ¿ok? que si se pudiera hacer este tipo de eventos, incluso México, antes que en España, desde mi punto de vista, porque hay un movimiento más grande, incluso hay más peleadores actualmente que tienen cinturones y son mexicanos, ¿ok? Y por contraposición, en España solamente tenemos a Ilia como peleador destacado, ¿ok? Y él no tiene ningún tipo de cinturón todavía. Puede llegar a tenerlo, pero todavía no lo tiene. Entonces, actualmente o a corto plazo, no veo, ¿ok?, que él se pueda enfrentar a Max Holloway si él pone de condición que sea en España. No creo que la UFC actualmente lleve el deporte o lleve la compañía a hacer un evento en España. No precisamente ahora. Desde mi punto de vista, déjenme saber lo que piensan ustedes en los comentarios. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.